En este video vamos a ver cómo conseguir un trabajo como programador Java. Hace unos días vi esta publicación en Facebook buscando programadores Java Junior. Ofrecían 700 euros fuera de impuestos, que es un buen dinero acá en Argentina, y buscaban gente con Junior en Java con conocimientos, ¿no? Y le mandé un mensaje para hacer el contacto y me mandaron un examen que vamos a resolver juntos ahora mismo. El examen constó de 2 ejercicios de programación en Java que se resolvían sobre este compilador y había que enviar la solución por mail. Son 2 ejercicios que los vamos a resolver juntos ahora mismo. Bueno, la evaluación constaba de 2 ejercicios. El primer ejercicio tiene unas entradas y unas salidas y el enunciado, el mismo enunciado en inglés, y un cuerpo de programa donde hay que completar. Dice complete, ahora lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Pero deberíamos completar este método, ¿no? Esto no se toca. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Para esta entrada de datos deberíamos tener en el output esta salida 2, y para esta input 01 deberíamos tener output esta salida. Si podemos resolver esto, estamos aptos para tener un trabajo en Java. Vamos a leer el enunciado. Para saber que está bien resuelto, agarrábamos el código, lo copiábamos y lo pegábamos en un compilador de Java online, que está Tutorial Points. Lo pegamos y este código ya debería funcionar. Creo que ahora no va a andar porque no tiene entrada. En el stdin se ponen los parámetros de entrada, que en este caso vamos a ponerle como input estos, ¿sí? Si no se entiende por ahora, se va a entender en un rato. Esto es un poco complejo, pero mirándolo varias veces uno se termina dando cuenta y devuelve 0, porque esta función retorna 0. Acá es donde tenemos que escribir nuestro código, ¿sí? Vamos a leer el enunciado, pero ya sabemos que esto ejecuta. Si yo pongo acá return un número grande, esto por ahora no lo leímos, ¿eh? Vamos a leer el enunciado de ejercicio número 1. Les voy a dejar en la descripción del video el link al archivo PDF. Dice: Flatland es un país con varias ciudades, algunas de las cuales tienen estaciones espaciales. Las ciudades están enumeradas consecutivamente y cada una tiene un camino de 1 kilómetro de longitud que lo conecta con la siguiente ciudad. No es una ruta circular, por lo que la primera ciudad no conecta con la última ciudad. O sea, son 2 puntos, no es un círculo. Determina la distancia. No es una ruta circular, por lo que determina la distancia máxima entre cualquier ciudad de su estación espacial más cercana. También una estación espacial y unas ciudades. Por ejemplo, hay n igual 3 ciudades, y una m igual una de ellas tiene una estación espacial. 3 ciudades y una tiene una estación espacial. La ciudad número 1 tiene estación espacial. Ocurre consecutivamente a lo largo de una ruta. Ciudad 2 es 2 menos 1, 1 unidad de distancia. Y ciudad 3 es 3 menos 1, 2 unidades de distancia. La ciudad 1 es 0 unidades de distancia de la estación espacial más cercana, ya que se encuentra allí. La distancia máxima es 2. También tenemos 1, 2, 3 ciudades. Una tiene estación espacial. Entonces, esta no tiene ninguna distancia. La de al lado tiene 1 de distancia. Y la otra de al lado tiene 2 de distancia. Hasta ahí está todo bien. Dice: complete la función FlatLandscape Station, que es esta función, FlatLandscape Station. Complete esa función en el siguiente editor. Debe devolver un número entero que represente la distancia máxima a una ciudad desde la estación espacial. A una ciudad desde la estación espacial, ¿sí? Por ejemplo, desde la ciudad número 1 teníamos 1 de distancia. Desde la espacial 1, 0.
desde la 2, 1 y desde la 3, 2. N es el número de ciudades y C es una matriz de enteros, es un vector de enteros en realidad, porque vemos en el código que es un vector, ¿no? Si fuera una matriz, debería estar así, pero es un vector. Una matriz que contiene los índices de ciudades con la estación espacial 1 indexado basada en... La primera línea consta en dos enteros separados por espacios, n y m. N es la cantidad de ciudades y m es la estación espacial. Debe ser la cantidad de estaciones espaciales. Recordemos que la entrada era esta, ¿sí? Esta es la cantidad de estaciones espaciales y esta es la cantidad de ciudades y esta es la cantidad de estaciones espaciales, ¿sí? Si no se entiende, ahora se va a entender mejor. Esto hay que leerlo varias veces, ¿no? Para entenderlo. La segunda línea contiene m enteros, m, o sea, en este caso 2, porque acá teníamos un 2, entonces esta tiene 2. M enteros separados por espacios donde los índices de cada ciudad tienen una estación espacial. ¿Se entiende? Entonces, vamos a interpretarlo. Acá hay 5 ciudades, 2 tienen estación espacial, que son la 0 y la 4. O sea, tenemos la ciudad 0, 1, 2, 3 y 4. La 0 y la 4 tienen estación espacial, en este caso. Estos valores están ordenados y son únicos, desordenados y son únicos. Bueno, restricciones, n, la cantidad de ciudades. Y fíjense que m es menor a n, o sea, nunca la cantidad de estaciones espaciales puede ser mayor a la de ciudades, ¿no? Tenemos 5 ciudades, máximo 5 estaciones espaciales. Habrá al menos una ciudad con una estación espacial, ¿sí? No pueden haber 5 ciudades y 0 estaciones espaciales. Y ninguna ciudad tiene más de una estación espacial, ¿no? ¿Se entiende? O sea, si tenés 6 ciudades no puedes tener 7 estaciones espaciales, siempre una máximo. Entonces, imprima el número entero que indique la distancia máxima que necesitaría viajar un astronauta, la distancia máxima que necesitaría viajar un astronauta en una ciudad de Flatland para llegar a la estación espacial más cercana. ¿Se entiende? Por ejemplo, si tenemos 5 y 2, 5 ciudades y 2 estaciones espaciales, donde las estaciones son en la 0 y la 4, tiene que mostrar un 2. Porque, como muestra en la explicación, tenemos 5 ciudades, C1, 2, 3, 4 y 5. En la 0 y en la 4 hay estaciones espaciales. Y acá dice la distancia a la estación espacial más cercana para cada ciudad se enumera a continuación. La 1 tiene 0 porque ya contiene una estación espacial. La 0, la primera, ¿no? La 1, que es la segunda, tiene 1 kilómetro la estación espacial a la C0. La 2 es equidistante, ¿no? Porque está en el medio. Entonces el máximo, el mínimo de recorrido es 2 kilómetros, ¿no? 1, 2 para allá, 1, 2 para el otro lado. La 3 tiene 1, que queda la 4, y la 4, 0, porque está sobre la misma estación. Entonces tomamos el máximo, que es 2. Entonces devolvería un 2. Esta entrada devolvería esta salida, 2. Y el otro caso es la otra muestra que les había mostrado, que está acá, input 66, 1, 2, 3, 4, 5. Ven que hay 6 ciudades, 6 estaciones espaciales, entonces desde cualquier ciudad, todas las ciudades tienen una estación espacial, entonces no hay distancias, no hay que recorrer nada, ¿no? Entonces 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, la salida muestra 0. ¿Por qué muestra 0? En esta muestra n igual m, como 6, 6, para cada ciudad tenga una estación espacial, entonces imprimimos 0 como nuestra respuesta. Bueno, si no se entendió, lo vemos de vuelta, tienen el PDF para leerlo, vamos a resolverlo. A ver. Primero vamos a hacer system.out.println. Todo lo que no se sepa se googlea, ¿no? Vamos a ver n, el valor de n. Y después
los valores de C. N es la cantidad de estaciones espaciales y C es un array que tiene los números de ciudades. Pero C es un array, entonces hay que recorrerlo, porque tiene espacios. Entonces vamos a hacer un ciclo de repetición for. Me lo voy a copiar de acá abajo. ¿Esto qué hace? Este es el main. A mí me dijeron en el examen, el main no se toca, solo la función. Entonces el main lo que hace es pedirte las ciudades, las estaciones espaciales, y bueno, y te lo llena, y bueno, esto no nos interesa. Me voy a copiar el for y vamos a ver qué tiene este C, esta C. ¿Sí? Espero que se entienda bien lo que estoy haciendo, pero mi intención es mostrar qué es lo que tiene este arreglo, qué tiene adentro. ¿Sí? Entonces hacemos de I por I hasta acá, vamos a poner c.len y más, y vamos a recorrer este arreglo, ¿sí? Hasta acá, y al final se va a mostrar. Vamos a ver qué tiene. Tenemos un 5, que son la cantidad de ciudades, y tenemos 0 y 4, que son los lugares donde están las estaciones espaciales. Entonces, para cada ciudad, tenemos que recorrer todas las ciudades, ¿no? Para cada ciudad vamos a calcular cuál es la distancia máxima, cuál es la distancia mínima a cada estación espacial, y de ahí, de esos dos números, en este caso 2, vamos a encontrar el más chico, el número más chico. Entonces, vamos a recorrer todas las ciudades. Vamos a recorrer todas las ciudades con un ciclo for. Si pueden resolver esto, pueden aplicar un trabajo de 700 euros en Java. Para mí que no es para un junior esto, pero vamos a recorrer todas las ciudades, que son n hasta n, y para cada ciudad vamos a recorrer también, para cada ciudad vamos a recorrer para cada ciudad vamos a recorrer las estaciones espaciales. Entonces, para la ciudad 1, para el número 0, vamos a recorrer las estaciones espaciales y vamos a necesitar saber la distancia. La distancia. Pero ¿qué pasa? Tenemos varias distancias. Primero vamos a poner if. Necesitamos, esto es un ejercicio clásico de los mínimos, ¿no? Int máximo igual 0. ¿Sí? If el máximo es menor y ahora necesitamos la distancia, vamos a buscar el valor absoluto. Entonces, valor absoluto en Java. Acá. Valor absoluto en Java. Acá, esta función, por ejemplo. Entonces vamos a usar esta función de valor absoluto. Entonces, acá hay que ponerle static int. Entonces, si el máximo es menor al valor absoluto, o sea, la distancia entre sería n menos c sub i, entonces si la distancia esa, si la distancia es mayor, a ver, saben que me voy a fijar en el código porque no me lo acuerdo. Yo lo resolví, me tomó mucho tiempo y ahora pensarlo de vuelta se me complica. Le voy a mostrar resuelto. Este es el método.
Claro, porque yo tengo un máximo relativo y un máximo total. Porque de la distancia yo quiero el menor. Y luego quiero el mayor de los relativos. Porque vos tenés dos distancias. Vos querés la menor distancia. Y de esas menores distancias, de todas las ciudades, querés la mayor. La mayor distancia de todas esas menores distancias. Vamos de vuelta al código. Entonces, yo de acá quiero la mayor. Entonces max relativo va a empezar con un número muy alto. Y la max total va a empezar con 0. Entonces, si esto es menor al máximo relativo, entonces el máximo relativo ahora va a ser esta distancia. ¿Se entiende? Entonces, agarramos una ciudad, calculamos la distancia de la ciudad al punto donde está la estación espacial. Si esa distancia es menor al máximo relativo, la primera vez se va a cumplir siempre porque este 99 es altísimo. Entonces se va a cumplir, el máximo relativo es este. Entonces ponele que encontramos una distancia de 4, entonces guarda un 4. Pero si después, para esa misma ciudad, hay una estación espacial más cerca, en 3, entonces ese 4 se va a reemplazar por un 3. Y si hay otra más cerca, en 2, se va a reemplazar por un 2. Y al final de todo, ese máximo relativo va a tener la distancia más cercana de una ciudad a la más cercana estación espacial. Entonces, una vez que recorra todas las estaciones espaciales, yo quiero que si ese max total es menor al máximo relativo, pues yo quiero el mayor de todos. Entonces, si este es mayor al máximo total, el primero se va a cumplir siempre porque el máximo total acá es 0, pero el segundo ya no. Entonces voy a hacer que max total sea igual a máximo relativo. Y acá creo que estos paréntesis no hace falta ponerlos. Y acá hay que reiniciar el máximo relativo. ¿Sí? Lo vamos a reiniciar en 99. Esto es un corte de control. Si buscan corte de control, no estoy seguro si es el concepto de corte de control, pero es algo similar. Entonces esto va a buscar el mayor, lo va a poner acá, y si es mayor la menor distancia de una ciudad y si es mayor, lo va a guardar. Y voy a guardar el mayor. Y ya está. Y vamos a retornar el max total. Entonces, esto debería de retornarme un 2. Habíamos quedado, ¿no? Vamos a ver el enunciado. Con esta entrada tiene que retornar un 2. Si anda de primeras es porque ya lo había hecho esto, pero generalmente no anda en la primera. Acá hay un error, porque acá usamos i. Para cada ciudad y para cada estación espacial, entonces la ciudad la vamos a hacer con j. Si usé i en todas, j. Y la ciudad con i. Y la estación espacial con i. A ver. 1. ¿Por qué 1? Me voy a fijar la solución, a ver dónde está el error. Porque acá está bien la entrada.
J menor a n, J más, y menor a c.len, y más. Si el valor absoluto de la distancia es menor al máximo relativo, que es lo mismo que acá, si es lo mismo que dice acá, pero al revés, entonces al máximo relativo se le asigna el valor absoluto de la distancia. Ah, pero de la distancia de J. De J, la distancia J es donde está la ciudad. Yo había usado una N, creo. Ahí estuvo el error. Ahí está el error. A ver ahora. Bueno, ahí cambió a 2. Y ahora vamos a probar la otra, que era 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, me tiene que volver un 0. Acá está el input. 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Y me tiene que devolver un 0. Ahí está, 0. Fue difícil. Esta es la solución, la voy a subir en la descripción. Espero que se hayan entendido el algoritmo y el enunciado. Y ahora vamos a resolver el segundo ejercicio. Todo esto nos dieron 2 horas de tiempo para resolverlo. Así que vamos a seguir. Ejercicio 2. Esta es la solución. Estamos en el resuelto. Vamos al ejercicio 2 base. Este es el código, sin resolver. Y vamos a ver, estos son los inputs. Este es el primer input. Vamos a ponerlo acá en stdim. El código. Y este es el método que hay que llenar ahora. Este es el main que no se toca y este es el método que hay que completar. Minimum number. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a leer el enunciado. Esto era un poco más sencillo. Bueno. Luis se unió a un sitio de redes sociales para mantenerse en contacto con sus amigos. La página de registro requería que ingresara un nombre y una contraseña. Sin embargo, la contraseña debe ser segura. El sitio web considera que una contraseña segura se cumple con siguientes criterios. La longitud debe ser menor a 6, es al menos 6. 6 o más. Contiene al menos un dígito, un carácter en minúscula, uno mayúscula, y contiene al menos un carácter especial, siendo estos los caracteres especiales. Escribió una cadena aleatoria de longitud n en el campo de contraseña, pero no estaba seguro si era segura. Dada la cadena que escribió, ¿puede encontrar la cantidad mínima de caracteres que debe agregar para que su contraseña sea segura? O sea, tenemos que devolver un número que va a representar la cantidad de caracteres que tiene que agregar para que su contraseña sea segura. Los caracteres son minúsculas, mayúsculas, especiales y dígitos, ¿no? Entonces tenemos los dígitos, la minúscula, la mayúscula y los caracteres especiales. Por ejemplo, esta contraseña, 2BBB, le faltan mayúsculas y especiales, ¿no? Esta contraseña tiene 5 caracteres, le falta una mayúscula y un carácter especial. El número mínimo de caracteres para agregar es 2. ¿Está bien? Debería agregar 2 caracteres. En este caso. Uno sí o sí para que sea mayor a 6 y otro más porque le faltaban mayúsculas y... Buah. Después dice, esta contraseña tiene 5 caracteres y al menos uno de cada tipo de carácter. El número mínimo de caracteres a agregar es 1. O sea, tiene que agregar 1 al menos para que complete 6. Función descriptiva. Complete la función de número mínimo en el editor a continuación. Minimum number. Tiene los siguientes parámetros. Minimum number, que es esta función, tiene 2 parámetros, un entero y un string. El entero es la cantidad de la longitud de la contraseña y la cadena es la contraseña propiamente dicha. Devoluciones, la salida del método es el número mínimo de caracteres a agregar. El formato de entrada dice la primera línea contiene un número entero n y la longitud de la contraseña. La segunda línea contiene la cadena de contraseña. Es un carácter del alfabeto inglés, mayúscula, minúscula, dígito y carácter especial. ¿Sí? Esos son el formato de entrada que lo vemos
acá en STDIN, ¿sí? La primera línea es la cantidad de letras y la segunda la contraseña en sí. N entre 1 y 100 y todos los personajes en password están en A, Z, Z. Estas son las expresiones regulares, ¿no? Las validaciones. Por ejemplo, si ingresamos 3 a B1, la salida tiene que ser 3, porque le faltan 3 caracteres para llegar a 6. ¿Sí? Y si ella puede fortalecer la contraseña agregando 3 caracteres, por ejemplo, convirtiendo la contraseña en AB, no sé qué, que sea fuerte. 2 caracteres no son suficientes, ya que la longitud debe ser al menos 6. Y si esta otra opción, 11, y ponemos hacker rank, la salida falta 1, porque la contraseña no es segura, porque se puede fortalecer agregando un dígito. Ven que no tiene dígito, tiene carácter especial. Mayúscula, minúscula, pero no tiene dígito. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Primero vamos a ver que ande. Vamos a ejecutarlo. Ya le pusimos la entrada. Marca error. Dice missing return statement. Ah, falta el return acá. Vamos a ponerle return 0. Porque recibe un int, ¿no? Para que ande nomás. Está. Sí, expected. Ahí está. Bueno, compila. Vamos a ver, bueno, tenemos que ver. Primero tiene que ser mayor a 6 y después tiene que tener al menos una minúscula, al menos una mayúscula, al menos un... Bueno, primero vamos a empezar con el tamaño. Entonces, se ingresa al coso. Si n es menor a 6, si n es menor a 6, si es menor a 6, entonces vamos a hacer una respuesta. Int res igual 0. Y si es mayor a 6, si es menor a 6, vamos a poner res igual 6 menos n, ¿no? En este ejemplo que teníamos 3 letras, la salida da un 3, entonces 6 menos 3 se tiene que dar 3. Entonces 6 menos n, que es 3, te devuelve un 3, está todo bien. Entonces, si es menor a 6, por ejemplo 3, devuelve 3. Listo. Si es mayor a 6, entonces else, si es mayor a 6, deberíamos empezar a sumar a resp un punto por cada falta que se cometa en la línea de caracteres, ¿no? Para esto yo había pensado que hay dos maneras: poder recorrer todo el string, todo el password, e ir viendo si se va cumpliendo. Para eso yo puse acá Google y puse regex java regular expression, empecé a buscar así. Yo esto ya lo resolví, voy a mostrar los pasos que hice, que esto ya lo busqué. Y por acá encontré un código que estaba bueno. Creo que era este. No, este no era. Se resuelven así estos ejercicios. Sigo buscando en Google. No, este tampoco era. Voy cerrando. Este era. Ve, devuelve un booleano. Este código devuelve un booleano. ¿Sí? Entonces vamos a copiar todo esto. Creo que era este. Entonces así. Vamos a tener este código y lo vamos a adaptar a nuestro problema. Acá va la expresión regular, que en nuestro caso, por ejemplo, para las minúsculas sería entre A y la B, entre A y Z, que esté entre A y Z. Y la palabra, el matcher, va a ser password. Y este es el booleano, si machea o si no machea. Entonces este booleano vamos a ponerlo en if. Si machea,
Vamos a hacer por ahora para probarlo, ¿no? System.out println una eureka. ¿Sí? Esto lo dejamos comentado acá por ahora. Vamos a ver si funciona. Si tiene una letra entre A y Z, debería funcionar. Esta tiene una B acá. Así que debería mostrar el eureka. Vamos a correrlo. Me muestra un 0. ¿Por qué me muestra un 0? Porque se va por acá, como menor a 6, y me muestra... No, este n es menor a 6. ¿Por qué me muestra un 0? Ahora vamos a poner menor a 1. Acá. No está entrando. N es 3. ¿3 es menor a 1? No. Entonces viene acá. Hace pattern. Else. No. Está yendo por el no. ¿Por qué no me ejecuta el match? No tiene entre A y Z. Voy a ver el resuelto, ¿eh? Esto debería entrar. A ver. Juan resuelto 2. Resuelto. Este es el código. A ver. Vamos a ver si... Este es el código que funciona. ¿Qué diferencia tiene? Claro, acá el pattern string pattern compile es un pattern. Si este código lo saqué de otra página, no de esa, pero es muy similar. Pattern y el matcher. Vamos a definir las globales. Pattern string también, vamos a definirla. String. Ahí está. Voy a guardar el mensaje. Entonces, esto funciona así. Esta es la expresión regular. El pattern string, la expresión regular. Y el password, que es la contraseña que ingresamos. Esta en este caso, AB1. Si se encuentra, si se encuentra, nos va a devolver verdadero. Entonces lo negamos. Y entonces si está negado, si no lo encuentra, resp va a valer uno más. ¿Se entiende? Entonces, como no tiene ninguna Z, entonces vamos a devolver uno más. Le sumamos 1. Como que ya hay una regla que no se está cumpliendo, ¿no? Volvemos al enunciado. Esto tiene que volver un 3, porque le faltan 3 letras. No vamos a este mejor. Tiene que volver 1 porque le falta dígitos, por ejemplo. Entonces acá ponemos los dígitos, por ejemplo, del 0 al 9. Y como no encontró dígitos, lo negamos y para volver verdadero y sumamos un 1 a la respuesta. Entonces devolvería 1. Bueno, espero que se entienda. Vamos a probarlo. En este caso, esto tiene una B. Entonces se va a cumplir esto y esto va a dar falso, no va a entrar acá. Vamos a verlo. No va a entrar. Y si nosotros sacamos el negado, sí va a entrar. ¿Por qué machea? Porque tiene una letra. ¿Sí? Si lo probamos con algún número también va a entrar. Pero si lo probamos con algún
Con algún carácter especial no va a suceder eso. Bueno, entonces sumamos 1. Y vamos a hacer lo mismo con todos los caracteres, con todo lo que decía, ¿no? Copio y pego. Con las mayúsculas. Con los números. Y con los caracteres especiales. Y los caracteres especiales me los voy a traer. Acá los tengo. ¿Sí? Son estos. Entonces, la contraseña, si tiene más de 6 dígitos, la va a comparar con... O sea, tiene más de 6 dígitos, está todo bien. La respuesta es 0. Si le falta de la A a la Z, si le faltan letras minúsculas, le va a sumar 1 a respuesta. Me quedó esto. Si le faltan mayúsculas, le va a sumar otro punto a respuesta. Si le faltan números, le va a sumar otro más. Y si le faltan caracteres especiales, le va a sumar otro. Está bien. Y vamos a retornar respuesta. Esto ya estaría. Vamos a probarlo. Este tiene que devolver un 3. Y devuelve un 3. ¿Por qué devuelve un 3? Porque se vino por acá. Y listo. Pero este otro, que está en el input, este HackerRank, este va a devolver un 1. 1. ¿Por qué devuelve 1? Porque tiene carácter especial. Tiene mayúscula y minúscula, no tiene número. Entonces tiene 11 dígitos. Entonces vino por acá el 11. No se cumple esta condición. 11 menor a 6, falso, viene por el else. Minúscula tiene. Entonces esto da falso. Esto da verdadero porque encuentra y negado falso. Salta. Mayúscula da verdadero. Encuentra. Negado falso. Salta esto. Número no encuentra porque no tiene números. Ven que no tiene números. Negado da verdadero, entonces suma 1 a respuesta. De 0 que valía pasa a valer 1. Y caracteres especiales si encuentra, particularmente este, el numeral, y saltea esto. Entonces la respuesta es 1. Bueno, eso fue todo por hoy. Voy a dejar en la descripción los códigos del ejercicio 1 y del ejercicio 2 sin modificar, y después los mismos códigos pero con la solución. Y también voy a dejar los PDFs donde está el enunciado de cada uno de los dos ejercicios con las pruebas, ¿sí? Las entradas y las salidas que deberían tener para que esté bien el ejercicio. Estos son ejercicios de una posición laboral que está en el mercado, así que si estás en condiciones de resolver estos ejercicios y los entendés, creo que estás apto para conseguir un empleo en Java. Si te gustó, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda llegar a interesar, compartíselo. Y si tenés alguna duda de la resolución del ejercicio o ves algún otro ejercicio similar, déjamelo en los comentarios.